Esta mañana vamos a continuar viendo el tema de la Cena del Señor. Vamos a terminar viendo el primer punto del bosquejo que comenzamos la semana pasada. Y antes de empezar, vamos a entregar este tiempo al Señor. Gracias, Señor, por lo que hemos visto la semana pasada. Y te pido por lo que vamos a estar viendo esta semana, que tú realmente nos ayudes. Que nos ayudes a entender lo que tú dices en tu palabra respecto a este tema tan importante. ¿Qué es participar en tu cena de una forma digna? ¿Quiénes deben participar? ¿Y cómo debemos participar con los hermanos de la iglesia? Y gracias, Señor, que podemos estar enfocados en este tema tan central de lo que tú nos has dado en ser tu cuerpo y en recordar, en ser alimentados cada semana espiritualmente de lo que tú has hecho. Gracias, Señor, en tu nombre. Amén. Así que esta mañana vamos a continuar con lo que hemos visto la semana pasada. Vamos a estar viendo continuar viendo el primer punto del bosquejo que hemos visto. Y ese primer punto tiene que ver con quiénes deben participar, quiénes deben estar participando en la cena del Señor. Y hoy, otra vez, estos sermones son de la Santa Cena, de la Cena del Señor. Estamos intentando aclarar respecto a varias confusiones de esta cena, su significado. ¿Y quiénes deben participar? Tenemos la confusión de la Iglesia Católica, que ha tergiversado completamente por medio de su misa. Ellos han dado centralidad a esta ordenanza del Señor, pero le han trastornado completamente su significado. Por otro lado, tenemos las iglesias cristianas, que en mucho sentido hemos restado la importancia de la cena del Señor al no darle un lugar central en nuestras reuniones. Así que la semana pasada estuvimos viendo respecto a quiénes deben participar y esta mañana vamos a seguir viendo ese mismo tema. Vamos a comenzar esta mañana leyendo otra vez el tema o el pasaje 1 de Corintios 11. 1 Corintios 11, 17 a 34. 1 Corintios 11, 17 a 34. Pero al daros estas instrucciones, no os alabo porque no os congregáis para lo bueno, sino para lo malo. Pues, en primer lugar, oigo que cuando os reunís como iglesia hay divisiones entre vosotros. Y en parte lo creo. Porque es necesario que entre vosotros haya bandos, a fin de que se manifiesten entre vosotros los que son aprobados. Por tanto, cuando os reunís, esto ya no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno toma primero su propia cena. Y uno pasa hambre y otro se embriaga. ¿Qué? ¿No tenéis casas para comer y beber? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que nada tienen? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabaré, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Después de dar gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que es para vosotros. Haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, entonces coma del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí.
Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros, y muchos duermen. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis para comer, esperaos unos a otros. Si alguno tiene hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Los demás asuntos los arreglaré cuando vaya. La verdad principal de estos sermones es la siguiente. La cena del Señor es lo que Cristo estableció para conmemorar el nuevo pacto en su sangre y para la alimentación espiritual de su cuerpo. Solo los creyentes verdaderos que han sido bautizados y que son miembros comprometidos en una iglesia local deben participar de esta celebración. Y quiero recordar la Confesión Bautista de 1689, que resume bien lo que estamos viendo en todas estas prédicas. En el punto 30 de la confesión dice: la cena del Señor fue instituida por Él la misma noche que fue entregado, para que se observara en sus iglesias hasta el fin del mundo, para el recuerdo perpetuo y para la manifestación del sacrificio de sí mismo en su muerte, para confirmación de la fe de los creyentes en todos los beneficios de la misma, para su alimentación espiritual y crecimiento en él, para un mayor compromiso en todas las obligaciones que le deben a él, y para ser un vínculo y una prenda de su comunión con él y entre ellos mutuamente. Entonces eso es lo que estamos viendo en estos sermones sobre la cena del Señor. La semana pasada comenzamos el primer punto de quiénes participan de la cena. Y en resumidas cuentas, lo que hemos estado viendo es que solo los creyentes verdaderos, los que son bautizados, deben estar participando en la cena. Esas personas, esos creyentes bautizados, también deben estar en comunión con Dios y en comunión con sus hermanos comprometidos en una iglesia local. Y eso es esa parte de la iglesia local. Solo hemos tocado brevemente, pero hoy día vamos a estar viendo eso más apuntadamente. En ese primer punto hemos estado viendo lo positivo. Quienes deben participar de una forma muy resumido es creyentes, los que se han arrepentido y creen en el Señor, los que han recibido el Espíritu Santo y los que ya participan en el nuevo pacto en la sangre de Cristo, el pacto que Él ha establecido en su muerte. Y leyendo en Hechos 2, vamos a leer este pasaje otra vez para recordar lo que vimos la semana pasada. Hechos 2, versículo 38, luego 41 y 42. Y Pedro les dijo: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo, para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Versículo 41. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 almas, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. En este pasaje lo que vimos es que obviamente los discípulos, o todos los discípulos en un sentido global, participaba en el partimiento del pan, es decir, la Santa Cena. Y eso es después de haber recibido la palabra de Dios, después de haber arrepentido y creído en el Señor Jesucristo. Y esas personas también habían sido bautizados. En el Nuevo Testamento, lo que vimos de varios pasajes, el patrón normal era lo siguiente. Una persona se arrepintió de su maldad, creyó en el Señor. Una persona enseguida fue bautizada
Y esa persona después comenzaba a participar en las actividades de la iglesia y en esto también el partimiento del pan, la cena del Señor. Todo eso iban juntos, no era algo aislado que una persona comenzaba a participar de una forma individual en la cena del Señor. O todo eso de creer, de arrepentirse, de ser bautizado y luego de participar en la cena del Señor, todo eso iba juntos. Luego, lo que vimos en eso es que la parte negativa, quienes no deben participar en la cena del Señor. Y eso se explica también por lo positivo. Obviamente, si solo los creyentes deben participar, obviamente eso excluye a los no creyentes. Los no creyentes no deben participar en esta cena especial del Señor. Eso es profanar la sangre de Cristo. Y eso vimos tanto de 1 Corintios 10 y luego de 11 y de otros pasajes en 1 de Corintios. En segundo lugar, los que no deben participar en todos esos pasajes que acabo de mencionar eran los creyentes o que profesaban ser creyentes, pero que estaban viviendo en pecado, que estaban viviendo en pecado que no habían confesado. Y eso era de una forma individual o de una forma colectiva. En la iglesia de Corinto había problemas tanto a nivel individual como a nivel colectiva. Y a fin de cuentas, Pablo dice en 1 de Corintios, 1 de Corintios y versículo 20, por tanto, cuando os reunís, esto ya no es comer la cena del Señor. Ya no es comer la cena del Señor. Entonces ellos se reunían y ellos pretendían participar de la cena del Señor. Pero Pablo está diciendo, realmente no es la cena del Señor. ¿Por qué? Hay tantos problemas, hay divisiones, hay pecado en su medio, que ya ha llegado, ya no es la cena del Señor en la cual están participando. Lo que vimos en el contexto de ese capítulo, de capítulo 11 de 1 Corintios, es que ellos estaban desvalorando a los hermanos, estaban desvalorando a la iglesia de Cristo. Y en la carta a los Corintios se ve cómo estaban desvalorando el cuerpo de Cristo, cuáles pecados estaban. Esa carta habla de bandos, habla de sectarismos, habla de litigios, habla de pecado sexual, habla de también retos en el matrimonio. No estaban tomando suficiente seriamente el matrimonio. Está hablando también en esa carta de la idolatría, que no es darle a Dios su lugar. Y también en esa carta está hablando del mal uso de los dones. Y hay otros asuntos que habla esa carta. Así que en esa carta lo que está diciendo es, por estar tan metidos en tantos diferentes pecados y por no esforzarse para renunciar a esos pecados y para dejarlos atrás, ya ha dejado hacer la cena del Señor en la cual están participando. Así que eso es lo que hemos visto la semana pasada. Ahora, lo que deseo continuar en ese mismo rumbo, sí, es mencionar otras maneras en las cuales nosotros, en nuestro contexto, podemos llegar a no participar por igual en la cena del Señor pensando que estamos participando en la cena del Señor. En la iglesia de Corinto había muchos problemas.
En nuestras iglesias cristianas, hoy en día, también puede haber muchos problemas. De tal forma que nosotros también, colectivamente como individualmente, ya dejamos de participar en la cena del Señor, porque estamos participando de una forma muy impiamente, no tomando en cuenta a Dios, ni a su cuerpo. Y podemos comenzar solo mencionando otra vez algunos de esos problemas. En la iglesia de Corinto había sectarismos. Ellos estaban pensando, uno decía, yo sigo este maestro. Otro decía, yo sigo este. Y había esos sectarismos. ¿Qué es lo que tenemos hoy en día? Tenemos muchas iglesias en las cuales hay muchas peleas. Hay también esos sectarismos. Tenemos líderes en nuestras iglesias que muchas veces están peleando entre sí. No están tomando la corrección o no reciben la corrección bíblica. Y tristemente muchas veces no existe el esfuerzo bíblico para resolver los problemas. En nuestro contexto de hoy, tal como se puede ver en muchos casos en el Nuevo Testamento, hay líderes que no reciben esa corrección para llevarlos al arrepentimiento, a la reconciliación. Más bien, ¿qué es lo que pasa muchas veces en nuestras iglesias? Es que cuando un líder está confrontado con un pecado real, serio, lo que hace es intentar tapar ese pecado. Lo que hace es intentar callar a los que están llamando la atención al asunto. Y muchas veces lo que llega a acontecer es que la persona misma que ha hecho la observación termina sufriendo consecuencias de ser marginada y a veces expulsada de esa misma iglesia. Esos líderes, al hacer tales cosas, están dando más importancia a su propia reputación, a su propia persona, que la iglesia misma de Cristo. Y así están llegando a profanar el cuerpo de Cristo. Y cuando estamos profanando el cuerpo de Cristo, de esa forma, no podemos participar legítimamente en la cena del Señor. Otra manera en nuestro contexto, que también se ve muchas veces en la Biblia, es tener líderes que son hipócritas. Eso es lo que ya hemos mencionado, pero voy a seguir con ese mismo ejemplo, pero en otra forma. En esa situación, todo lo que hacen, incluyendo su manera de tratar los problemas, tiene el fin de mantener las apariencias. Así que cuando se presenta un problema de un líder mismo o de un miembro, entonces no solo es del liderazgo mismo, puede ser también de un miembro. Lo primero que están pensando es cómo puede mantener la fachada de espirituales minimizando el daño a las reputaciones. Entonces, su manera de manejar tanto los problemas en el liderazgo como los problemas en la iglesia no es conforme a lo bíblico, en cuanto a la restauración bíblica, en cuanto al arrepentimiento, en cuanto al perdón, en cuanto a todo eso. Más bien, lo que se manejan es por medio de mantener la reputación de iglesia, de pastor, de lo que sea en eso. Esta forma de tratar el pecado es normal en iglesias, es normal en organizaciones misioneras. Y por ejemplo, cuando hay escándalo sexual, especialmente, por ejemplo, cuando se toca asuntos así de niños, muchas veces no están pensando en cómo se debe tratar el asunto bíblicamente. Más bien están pensando en cómo protegerse y su propia reputación. Continuar en la cena del Señor cuando en la iglesia está tapando la maldad dentro de sí es exactamente lo que la iglesia en 1 Corintios estaba haciendo.
en esa iglesia había un caso de pecado sexual y la iglesia no hacía nada. En sí, ni siquiera estaban tapando. Estaban bien con eso. Pero Pablo les estaba exhortando. Así que hoy en día, si hay casos de ese tipo de pecado, de otros pecados también, que no se tratan o que son escondidos, que están abiertas, lo que sea, realmente es una forma de menospreciar a Cristo. Es una forma de menospreciar a su iglesia y es una forma de menospreciar su sacrificio. Y así participar en la cena del Señor, mientras hacemos eso, en sí llega a ser no participar, y llega a ser culpable de la sangre del cuerpo de Cristo. Otro ejemplo, ya en el mismo, la misma carta a los Corintios, los hermanos en Corinto, lo que vemos es que ellos tenían ese caso de infidelidad sexual en su medio. Pero hoy en día tenemos mucho más, por decir, manera de pecar de esa forma. Hay la pornografía, el coqueteo, y podemos usar Facebook, otros medios y muchas cosas que no mantienen sagrado la relación matrimonial. Así que si ese pecado también muchas veces es secreto, no es tratado, es una forma de menospreciar. La idolatría, estuvimos hablando la semana pasada. Y eso es, en ese contexto, y también en el contexto bíblico, es vivir conforme a los valores de este mundo, sin luchar contra esos pecados. Y en nuestro contexto, ¿cuáles serían esos pecados? Serían buscar títulos, fama, reconocimiento, dinero y los placeres mundanos. Realmente se ve mucho en las familias. Aún dentro de las iglesias, muchas veces los padres, ¿qué es lo que están buscando para sus hijos? Están buscando que sus hijos sean exitosos en tener un buen trabajo, en tener buenos ingresos y en esas cosas. Y eso es idolatría. Y si estamos llevando esa vida, tanto como iglesia, como individuos, también es su forma de profanar la cena del Señor. Otro ejemplo bíblico, siguiendo el otro que hemos hablado de la hipocresía, seguir con la mentira y la falta de cumplir compromiso. Seguir siendo infiel en lo que decimos y en lo que nos comprometemos. Es un pecado contra Cristo y su cuerpo. En la cultura es muy normal mentir para cubrir algo que ha pasado. En la cultura es normal decir cosas falsas para mantener nuestra reputación. En la cultura es muy normal no cumplir compromisos, tanto con nuestros familiares, nuestros hijos y otras personas. Eso es normal. Pero vivir así es también, o seguir viviendo sin luchar, eso es lo que estamos hablando, de entregarse al pecado sin el compromiso de luchar contra ese pecado y a la vez participar, es pecar contra el cuerpo de Cristo. La razón por la cual Cristo inauguró el nuevo pacto es para que su pueblo pudiera ya ser fiel a Él. Recuerden ese pasaje en Hebreos 10 que hemos leído. Hebreos 10, voy a leer, si puedo encontrar. Hebreos capítulo 8, versículos 10 a 12. Dice:
Este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ninguno de ellos enseñará a su conciudadano, ni ninguno a su hermano conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Cristo, o el nuevo pacto en la sangre de Cristo, fue inaugurado para que su pueblo ya pudiera andar de una forma diferente, para que nosotros pudiéramos andar conforme a la ley de Dios. Así que si nosotros, los que ya formamos parte del cuerpo de Cristo, si nosotros continuamos en los mismos pecados que antes, como hacía la iglesia en Corinto, es continuar, profanar la sangre de Cristo. A través del Nuevo Testamento lo que vemos es la lucha contra el pecado. No es que los creyentes llegamos a ser perfectos, pero ya estamos en otro rumbo, un rumbo totalmente diferente que el mundo. Y el participar en la sangre del Señor, o en la cena del Señor, es una parte de este nuevo rumbo. Si participamos en la cena, mientras vivimos otra vida, estamos llevando una doble vida. Y estamos profanando el sacrificio de Cristo y el cuerpo de Cristo. En este momento deseo volver a recordar, recalcar algo, porque ya voy a resumir esa parte y vamos a pensar en otro aspecto respecto a quienes deben participar en la cena del Señor, un aspecto que muchas veces no lo tomamos muy seriamente. Pero antes de eso, quiero leer de nuestro pacto de membresía respecto a cómo todas esas cosas que hemos estado viendo van juntos de la mano. Dice en el primer punto: testifico que por la gracia de Dios me he arrepentido de mi rebelión contra Él para vivir para Él. Confío solo en el Señor Jesucristo para ser justo delante de Él. Habiendo sido bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora descanso solo en la gracia de Dios, entendiendo que la vida cristiana se vive en completa dependencia del Espíritu de Dios. Y los que participamos en la cena del Señor, los que hemos hecho este compromiso para con la iglesia, testificamos que nos hemos arrepentido de nuestra rebelión contra Dios, testificamos que confiamos solo en Jesucristo y que nosotros hemos sido bautizados en Él. Y así formamos parte de esta iglesia local. Así que cuando la iglesia primera y nuestra iglesia ya, lo que estamos viendo como bases es ser creyentes verdaderos, luego ser bautizado y luego nosotros podemos participar juntos en la cena del Señor. Lo que quiero enfatizar en este momento es una parte que muchas veces no tomamos como muy importante. Es enfatizar la importancia de ser miembro activo en una iglesia local cuando uno participa en la cena. Ya hemos estado hablando de pecados, sí, de pecados que podrían ser individuales, pecados que pueden ser colectivas de la iglesia. Y esos son, sí, razones por las cuales no debemos participar en la cena del Señor. Pero este es muy importante. Muchas veces personas van de iglesia en iglesia y aún hasta están visitando iglesia tras iglesia tras iglesia. Y ellos van participando en la cena del Señor en esas iglesias.
Entiendo que puede haber momentos de transición en nuestra vida cuando nos trasladamos de un lugar a otro o cuando realmente hay necesidad de dejar una iglesia para otra. Pero en este momento me estoy refiriendo a grandes rasgos a tener un compromiso real a una iglesia local. En esto, la Biblia es muy explícita en cuanto a la participación en la iglesia local. Pero, lo que hemos estado viendo, tanto en el bautismo como en estas prédicas, es que los que se arrepintieron, los que confiaban en el Señor, eran bautizados y llegaron a participar en la iglesia local. No se conocía de un creyente solitario que no participaba de esa forma en la iglesia local. Y fue en ese contexto de participar en la iglesia local que también participaban en la cena del Señor. Conforme al contexto del Nuevo Testamento, conforme a lo que acabo de explicar brevemente, si un creyente desea vivir una vida cristiana de una forma solitaria, es decir, desea ser un cristiano solitario, está viviendo en una desobediencia a Cristo y no debe participar en la cena del Señor. Eso es lo que debemos enseñar y promover como iglesias cristianas. Hoy en día se dan muchas razones por no querer participar en una iglesia local. Entre esas razones son la hipocresía de los líderes y otros cristianos, el pecado no tratado, etc. Muchas veces esas razones son legítimas. Pero la manera de corregir esos problemas no es por medio de apartarse definitivamente de una iglesia local. Creo muy importante enfatizar que muchas veces las razones también por las cuales una persona no participa en una iglesia local son por motivos muy egoístas. Por ejemplo, el motivo de los gustos personales de música, etc. Eso es una razón muy normal por la cual una persona deja de participar en una iglesia local. Otra razón sería por no querer ser confrontado con su pecado. Otro sería no querer someterse a la autoridad bíblica. La autoridad bíblica establecida por Cristo y bajo pastores y ancianos. Tales personas están manifestando su rebelión contra Cristo al no participar activamente en la iglesia local y por ende no deben participar en la cena del Señor. Recuerden los problemas que estaban en la iglesia de Corinto. En esa iglesia había varios problemas y varios problemas de pensar en sí mismo, de no pensar en el cuerpo de Cristo. Y cuando damos lugar a esas razones egoístas de no participar en la iglesia, lo que estamos haciendo es menospreciar la iglesia de Cristo. Estamos menospreciando al Señor. Y estamos menospreciando a los hermanos. Así que participar en la iglesia del Señor participar en la cena del Señor mientras no estamos participando como miembro activo en una iglesia local es vivir una doble vida, es vivir una contradicción. Lo que deseo para nosotros es que nosotros como iglesia vayamos asimilando esta verdad, que vayamos asimilando la importancia de esta ordenanza del Señor al enseñar que solo los creyentes bautizados y solo los creyentes activos en una iglesia local debemos participar.
Lo que deseo que entendamos en este momento, realmente yo creo que lo que estoy enseñando en este momento es algo bien desconocido en la iglesia local, en la iglesia cristiana de hoy. Al enseñar esto, lo que necesitamos tener es paciencia. Lo que necesitamos tener es bondad hacia los hermanos, porque los más culpables, voy a decir, en este asunto, somos los pastores y líderes de la iglesia, porque nosotros no hemos enseñado esto, no hemos dado su debida importancia y no hemos llevado adelante la membresía y todo eso en la iglesia local como deberíamos. Así que, por nuestra culpa primero, tenemos estos problemas en la iglesia local. Y tenemos muchas personas que están faltando respeto a la iglesia local de Cristo. Pero lo que también quiero decir es que nosotros como líderes debemos comenzar a enseñar eso y luego practicar estas cosas que honran a Cristo, para honrar su sacrificio, para honrar su cuerpo. Y así podemos estar tomando estos asuntos de una forma seria como Él los toma. Él toma este asunto de deshonrar su cena, de deshonrar su cuerpo de una forma muy seria. Y eso incluye el pensar o intentar ser un creyente solitario. Si ustedes recuerdan, voy a mencionar esto antes de continuar en cuanto a pensar en las consecuencias de no tomar en cuenta lo que estamos hablando en este primer punto de quiénes deben participar. En la iglesia primitiva, en la primera iglesia, cuando los apóstoles veían una persona que se apartaba de la iglesia local, ¿qué era su conclusión? Su conclusión era que no era creyente verdadero. Y eso es lo que dice en 1 de Juan. Se apartaban porque no eran de nosotros. Así que el apartarse de la iglesia local para no participar activamente en ella es una señal de no ser creyente verdadero. Así que nosotros, tanto primero como líderes, como los que enseñan la palabra, y ustedes, los que están escuchando, los que están asimilando estas verdades, debemos estar creciendo en nuestra obediencia, queriendo honrar a Dios en todo lo que hacemos, incluyendo este asunto de participar en la cena del Señor. Y una y otra vez, lo que vemos en el ejemplo del Nuevo Testamento es que los creyentes participaban en la cena del Señor cuando estaban reunidos juntos. Y de esa forma no había creyentes solitarios, solo había creyentes que formaban parte de la comunidad de los creyentes juntos. Quiero volver a leer unos versículos de 1 Corintios para pasar a hablar de las consecuencias de no tomar muy seriamente lo que hemos estado hablando de quiénes deben participar en la cena del Señor. Si tomamos ligeramente lo que lo que he estado explicando tanto en esta prédica como en la anterior, ¿cuáles son las consecuencias que vamos a vivir? 1 Corintios 11, versículo 22, dice que 1 Corintios 11, otra vez, versículo 22. Que no tenéis casas para comer y beber, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que nada tienen. Otra vez, que no tenéis casas para comer y beber,
¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que nada tienen? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabaré. Y el versículo 20 también del mismo pasaje, versículo 20 del mismo pasaje dice, un momento. Por tanto, cuando os reunís, eso ya no es comer la cena del Señor. Así que cuando participamos de esa forma indigna, no estamos participando en la cena del Señor. Estamos menospreciando la iglesia y estamos, luego vamos a ver, también menospreciando el cuerpo de Cristo. Estamos tratando su sacrificio, su cuerpo, de una forma indigna. Versículo 27, 1 Corintios 11, 27. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. De manera que el que coma el pan o bebe la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Y obviamente eso está hablando de una forma personal, individual. Así que los hermanos de la iglesia, obviamente de una forma individual y luego colectivamente, si participaban, si continuaban participando o pretendiendo participar en la cena del Señor de una forma indigna, llegaban a ser culpables del cuerpo y de la sangre del Señor. Y en eso realmente es algo muy serio. ¿Por qué? Porque ellos no estaban tomando en serio la seriedad del sacrificio de Cristo a su favor, la seriedad de su pecado. Voy a leer un pasaje de Hebreos 10, 26 en adelante. 26 en adelante, que habla de la seriedad de continuar en el pecado a sabiendas. Hebreos 10, 26. Porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. Y esta es la parte importante. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado el Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. El continuar en pecado, sabiendo que estamos en pecado, y a la vez participar en la cena del Señor, es un asunto muy, muy serio. Y eso tiene que ver con todos los pecados que hemos visto. Tiene que ver con el pecado en nuestra vida que no estamos, contra el cual no estamos luchando. Un creyente, por definición, debe estar luchando contra el pecado. Si caemos, si pecamos, pero nos arrepentimos y volvemos de esos caminos. No seguimos entregados a esos pecados. Y así, si nosotros continuamos en pecado, realmente es algo muy serio. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? Volviendo a 1 Corintios. ¿Qué dice los versículos
a continuación en 1 Corintios 11. Por 1 Corintios 11, 28 en adelante dice: por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros, y muchos duermen. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos, cuando os reunáis para comer, esperaos unos a otros. Si alguno tiene hambre, come en su casa, para que no os reunáis para juicio. Los demás asuntos los arreglaré cuando vaya. ¿Qué dice? Por tanto, examínese cada uno. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí mismo. ¿Y qué dice que fue el juicio en esos versículos? Y dice, por esa razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros, y muchos duermen. Estaban pasando enfermedades físicas. Algunos habían muerto por despreciar al Señor y su cuerpo al tomar de la cena del Señor de una forma indigna. Sabemos del juicio de Dios en varios casos en la Biblia. Ananías y Zafira, por ejemplo, fueron juzgados de inmediato por su mentira. Y en este caso, en esta iglesia, también Pablo les dice explícitamente que ellos estaban sufriendo el castigo de Dios por menospreciar a Cristo, por menospreciar el sacrificio de Cristo, y también en eso estaban menospreciando el cuerpo de Cristo. ¿Qué es el cuerpo de Cristo en este pasaje? Cuando dice en versículo 29, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo de Cristo, del Señor, come y bebe juicio para sí. En las Escrituras, también en el 1 Corintios, vemos que el cuerpo de Cristo hace referencia a dos cosas. Primero es el cuerpo físico de Cristo. Jesucristo vino a la tierra, tomó la naturaleza humana, el cuerpo físico también, que incluía eso, y Él fue sacrificado en su cuerpo físico, muriendo físicamente y dando su sangre, derramando su sangre como sacrificio. Así que eso hace referencia al cuerpo físico de Cristo. Pero a la vez, en este pasaje, habla del cuerpo espiritual de Cristo, el cual es los creyentes, la iglesia reunida. Así que por eso, una y otra vez en estas prédicas, lo que yo he dicho es, participar de la cena del Señor es menospreciar a Cristo. Es menospreciar a su sacrificio, es decir, su cuerpo físico. Y es menospreciar a la iglesia, que es su cuerpo espiritual. Y por eso es la exhortación de examinarnos a nosotros mismos antes de participar. Ese examen propio no es algo que solo se hace en la iglesia, en los momentos antes de participar en la cena. Más bien es algo que se debe estar haciendo constantemente. Como iglesia, nosotros participamos en la cena del Señor de una forma semanal. Y una razón por eso es para que nosotros podamos estar viviendo, examinándonos. Para que nosotros en la cena misma del Señor tengamos el enfoque correcto, la cual es Cristo, su sacrificio y lo que Él ha hecho para con nosotros y nuestra comunión con Él. La centralidad de lo que hemos estado hablando, tanto en la semana pasada como esta semana,
o la enseñanza, de la semana pasada y esta semana es para que nosotros estemos preparados para participar correctamente en lo que es importante en la cena del Señor, lo cual es Cristo y lo que Él ha hecho a favor de nosotros. Por eso es necesario ese examen propio. Así que este pasaje dice que participar sin evaluarse para ver si estás participando de una forma incorrecta, sin discernir el cuerpo, es participar para traer juicio para sí mismo. Es un agravio serio contra Cristo y contra su sangre participar de esa forma. En este mismo contexto hay que recordar que el participar en la cena del Señor debemos hacerlo en conjunto con los hermanos, sin tener divisiones en la iglesia. Debemos hacerlo colectivamente. Y este mismo carta también habla de la iglesia de Cristo como el templo del Señor. Nosotros como iglesia somos su templo. Y así, como el cuerpo de Cristo, como el templo del Señor, participamos juntos en esta ordenanza del Señor. Y así, solo de esa forma, nosotros podemos recibir el beneficio y no vamos a estar participando de una forma para nuestro perjuicio propio. En todo lo que vamos desarrollando en eso, en cuanto a quienes deben participar, el participar indignamente, de las consecuencias de participar de esa forma, mi meta realmente no es asustarnos, no es que nosotros demos un paso atrás en cuanto a nuestra participación. Más bien es que nosotros estemos evaluando, que estemos participando con conciencia limpia para el bien de todo el cuerpo. A través de las Escrituras, lo que vemos es que Dios es un Dios misericordioso. Dios es un Dios de paciencia. Como he explicado, la primera culpa de participar indignamente en la cena del Señor en muchas iglesias cristianas, la primera culpa es para los líderes, los pastores, porque nosotros no hemos guiado el pueblo de Dios de una forma correcta, ni por ejemplo, ni por enseñanza. Pero aún en medio de eso, aún en la misma iglesia de Corinto, se ve la misericordia, se ve la paciencia de Dios. Dios es Dios misericordioso. Dios perdona nuestros pecados. En nuestra ignorancia muchas veces hacemos cosas que no debemos hacer. A veces descaradamente hacemos cosas que no debemos hacer. Sufrimos consecuencias por eso. Pero a la vez Dios nos perdona. Dios también nos da la bienvenida otra vez a su cuerpo. Y lo que vemos también en cuanto al ejemplo de la iglesia de Corinto, es en la segunda carta, se ve que se había arreglado el asunto del pecado sexual que había en su medio. Y que yo creo que conforme a arreglar eso, podían ya en ese contexto participar correctamente en la cena del Señor. Si estaban ya luchando también contra los otros pecados que también se encontraban en la iglesia. Y eso es lo que vemos, que Dios manda a sus profetas, sus apóstoles y ya también a nosotros para animar, para exhortar a que nosotros participemos de una forma digna de la cena del Señor. Y quiero que nosotros también, tanto individualmente como colectivamente, recordemos eso.
el Señor lleno de misericordia y bondad. La razón por la cual Cristo vino realmente era para dar su vida en rescate nuestro. Nosotros no somos dignos de participar en nosotros mismos. Solo por el sacrificio de Cristo podemos participar. Y eso es la gran verdad que vamos a estar viendo la próxima semana. Realmente, estos dos sermones hemos solo preparado el terreno para que entendamos la centralidad, las cosas más importantes en la cena del Señor. Es memoria de Él y es para nuestra alimentación espiritual. Y eso es lo que vamos a estar viendo en las próximas semanas. Así que, para concluir otra vez, deseo amonestar. Si hay alguien que está escuchándome esta mañana que no es creyente verdadero, que hoy día sea el día de arrepentirse, de volver de sí mismo en arrepentimiento y fe. Uno no puede participar en la cena del Señor si no es creyente verdadero. También quiero que nosotros entendamos que una vez que uno es creyente, la Biblia nos manda a ser bautizado. La Biblia nos manda a participar en la cena del Señor. Y espero que nosotros como creyentes podamos ir enseñando, podemos ir dando a conocer estas verdades conforme a lo que Dios nos ha dado. Recordemos la verdad principal de esta mañana. La cena del Señor es lo que Cristo estableció para conmemorar el nuevo pacto en su sangre, para la alimentación espiritual de su cuerpo, y solo los creyentes verdaderos que han sido bautizados y que son miembros comprometidos a iglesias cristianas deben participar de esta celebración. Espero que nosotros como iglesia local podemos ir asimilando estas verdades, que nosotros podemos dar centralidad a esta verdad y que nosotros podemos participar correctamente en la cena del Señor, que nosotros colectivamente podemos participar de una forma digna de Él, que podemos nosotros darle la importancia que Cristo le da. Y así no vamos a profanar la sangre del Señor, no vamos a profanar el cuerpo del Cristo, no vamos a profanar lo que Él ha hecho. Más bien, vamos a darle lo que a Él merece y vamos a honrar su cuerpo juntos. Que participemos juntos de una forma digna de Él para honrarle en lo que hacemos. Terminamos otra vez leyendo de hecho, vamos a pasar a Hebreos, capítulo 10. Iba a leer 1 Corintios, pero vamos a terminar leyendo Hebreos, capítulo 10. Y quiero leer esto porque esto es un adelanto por lo que vamos a estar viendo en cuanto a qué es lo que Cristo ha hecho por nosotros en su sacrificio. ¿Qué es lo que Hebreos 10 para nosotros? Hebreos capítulo 10. Y vamos a leer versículo 8 en adelante. Hebreos 10, 8 en adelante. Habiendo dicho arriba, sacrificios y ofrendas, holocaustos y sacrificios por el pecado, no has querido, ni en ellos te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley. Entonces dijo, he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida de una vez para siempre. Y ciertamente, todo sacerdote está de pie día tras día ministrando, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Él, y esto es lo que estamos celebrando, lo que estamos recordando,
cuando participamos en la cena del Señor, pero Él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, para siempre se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Y también el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, en su mente las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Otra vez unos versículos aquí para terminar. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Vamos a orar. Gracias, Señor, por lo que hemos visto esta mañana. Y aunque estas advertencias en cuanto a quienes deben participar, quienes no deben participar en tu cena, son serias, son ciertas, y que debemos tomar muy en cuenta lo que tú dices en cuanto a estas advertencias. Sabemos que sí, podemos acercarnos con ti en plena certidumbre de fe. Podemos estar peleando contra el pecado en nuestras vidas, teniendo la seguridad de que nuestros pecados han sido perdonados por la sangre de Cristo. Y eso es la centralidad de la cena del Señor. Que nos concentremos juntos como tu cuerpo, reunido en lo que tú has hecho a favor de nosotros. Eso es increíble, Señor, que tú habías tenido tanta misericordia para con nosotros, tanta paciencia, y aunque muchas veces hemos participado de tu cena de una forma indigna, aunque muchas veces como pastores y líderes no hemos enseñado, no hemos dado ejemplo de la seriedad de esto, tú has tenido paciencia y misericordia para con nosotros. Ayúdanos como iglesia a tener la misma seriedad que tú tienes, Señor, pero a la vez ayúdanos a participar con corazón sincero, con una conciencia limpia, y que juntos podemos seguir regocijándonos en lo que tú has hecho para reconciliar contigo un pueblo santo, un pueblo consagrado para tu nombre. Ayúdanos en estos días difíciles, Señor.
todas las circunstancias en cuanto al trabajo, problemas familiares, en cuanto a asuntos de salud, Señor, mantenernos enfocados en ti. Y gracias que la próxima semana podamos enfocarnos en estas verdades centrales en la cena que son de la cena del Señor. Ayúdanos a hacerlo con ese corazón alegre por lo que tú has hecho por nosotros. Gracias, Señor, en tu nombre. Amén.